Eso es uno de los trabajos más fuertes que hay, buscar a los niños. Y si no hay que traerlos al local, subir al cerro, ¿verdad? Para predicarles, eso no es fácil. Y pasar aquellos hombres armados, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada de eso en los llanos, ¿verdad? Aquí estamos en Caracas, ¿verdad? Pero ahí está buscar al pollino. Buscar al pollino, y entonces el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Volverlo a llevar a la casa. Dejarlo en la casa, aquí está. Y cuando el padre ve que el niño llega a casa, se contenta. ¿Y cuántos padres agarran confianza con los maestros? Porque tienen esa responsabilidad. Los llevan y los traen. Los llevan y los traen. Y ya el padre tiene esa confianza en el padre. El pollino había que llevarlo, pero había que volverlo a llevar. Aquí no leemos que lo volvieron a llevar, pero no tenemos duda que sí lo regresaron aquí está. El pollino está otra vez en casa. Y así, es una de las cosas que también predomina en esta actividad entre los niños. Pero los otros puntos los voy a mencionar rápidamente. 5 para las 10, es 1/4 para las 11, ¿verdad, hermano? Tengo que dejar, hermano, un espacio también. Entonces, la preparación. La preparación no es cualquier cosa prepararse para una clase bíblica, hermanos. Mi papá decía, es más difícil dar una clase a los niños que predicar en la plataforma. En la plataforma uno puede predicar y todos están ahí sentados, algunos escuchando y no escuchando, pero al niño hay que estar así frente a ellos y hay que atrapar su atención y hay que saber cómo presentarle la palabra para que la semilla pueda realmente caer como en buena tierra. Pero ahí está la preparación tan especial, tan importante, indispensable para que esta actividad tenga resultados. Ahora, el Señor en Marcos capítulo 1, Él está invitando y Él está llamando. Pero en Juan capítulo 1, y estamos saliendo de Marcos ahorita, en Juan capítulo 1 tenemos la salvación de Andrés y de Pedro. Aquí en Marcos capítulo 1 tenemos la consagración. Y entonces en Marcos capítulo 3 tenemos la comunión. Y en Marcos capítulo 6 tenemos la comisión. Primeramente ellos habían sido convertidos. Esta es una obra para creyentes. Aquellos que han sido convertidos. Los que son creyentes tienen un cuidado, un interés especial en que otros lleguen a ser salvos. Uno oye poco hablar de Andrés. Uno oye mucho de Pedro, ¿verdad? Pero Andrés. Pero no hubiera habido un Pedro si no hubiera habido un Andrés, ¿verdad? Andrés fue y buscó a su hermano y lo trajo al Señor. Ahí está la salvación. Primeramente Andrés conoció al Señor y después Pedro conoció al Señor. Y esa es la base para esta obra, la salvación. Ese es el primer punto en la preparación, ¿verdad? La salvación. Puede haber un maestro que pueda tener todo el conocimiento, pero si no es salvo, realmente no puede hacer esta obra. Pero la consagración, ellos estaban pescando allí en el mar y el Señor dice, sígueme, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué vamos a hacer con el barco? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Ellos dejándolo todo, la siguieron.
una consagración. Y el maestro muchas veces tiene que sacrificar cosas que podrían ser de mucho aprecio, ¿verdad?, para llevar a cabo la obra de la evangelización entre los niños. No solamente la conversión, la consagración y entonces la comunión. Y quizás sería bueno leer esta porción, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 y el versículo 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense bien, para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Primeramente es estar con él. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Para poder enseñar tenemos que estar a los pies de él, como María, ¿verdad? Tenemos que aprender de él. ¿Qué le vamos a decir a los niños? Lo que el Señor me ha dicho a mí. Y la comunión con él es algo tan importante. Ese tiempo en secreto, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, esos son unos niños y cualquier cosa que les diga, lo que hay que hacer es entretener. No, hermano, esa forma de hablar realmente no cuadra, ¿verdad? Ahí está una alma que va a estar en la eternidad, o en el cielo o en el infierno. Tengo que darle una palabra. Y qué importante es prepararme para que ese niño quede con esa palabra allí, como ese clavo hincado, que pueda ser usado por el Señor para luego su salvación, para estar con Él, para estar con Él. Aquellos discípulos estaban con el Señor allá en el monte de la transfiguración, más adelante. Y de allá, de ese lugar con Él, ellos llegan al plano, llegan al valle, y la necesidad enseguida se presenta. Ellos habían estado allá con Él, ahora pueden ayudar en la situación que se presenta. La preparación. Pero ellos no eran solamente convertidos, consagrados, tenían la comunión, ahora recibieron la comisión. Vayan, lleven este mensaje a todos. Y ellos salieron y ellos llevaron el mensaje. Ahora, en cuanto a las posibilidades particulares, el cuarto punto. Al tener este punto por delante, tenemos que entender que cada situación es diferente, ¿verdad? Esto no es algo muy mecánico que va a ir en la misma manera cada vez. Hay una situación diferente que se presenta. Yo he escogido a 3 ejemplos aquí en el Evangelio de Marcos. El ejemplo de la hija de Jairo, de la hija de aquella mujer que estaba atormentada, aquella mujer sirofenicia, y el ejemplo de aquel hombre al pie del monte de la transfiguración. Ellos tenían sus hijos y cada uno de ellos necesitaba al Señor, y eso es lo que el niño necesita. El niño necesita al Señor. Pero en cuanto a la hija de Jairo, parece que Jairo llegó cuando todavía su hija estaba viva, porque estaba a punto de morir. Pero después llegó la noticia, no hay nada más que hacer. El maestro no tiene que... Ya la hija murió. Bueno, el Señor le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y llegaron a la casa, y él entró con el padre y la madre de la niña,
¿Y qué pasó allí dentro de aquel cuarto? Talita Kumi. ¿Sabe lo que los niños necesitan oír? La palabra de Cristo. Esa palabra es la única que les puede traer vida. La niña se levantó, ¿verdad? Queremos ver a esos niños con vida, ¿verdad? Con vida eterna, con vida espiritual. ¿Y cómo vamos a lograr? No va a ser por nuestra habilidad y elocuencia. Aquí está la palabra de vida. La palabra del Señor, que es lo único que puede traerles vida. Y vamos a aprovechar esa horita, o será media hora, con ellos nada más, para hablarles esa palabra. Talita Kumi. La niña se levantó. Ellos necesitan la palabra de vida. Ellos necesitan la palabra de Dios. Y ahí está el versículo de memoria que ellos van a aprender. Y si son muy chiquitos, hay que concentrarse en que ellos aprendan ese versículo allí presente, porque cuando van a la casa es muy difícil para algunos aprender el versículo, ¿verdad? Pero ahí está la palabra de vida. Inculcar en ellos que ellos aprendan de memoria la palabra de Dios. Los versículos, qué importante es el versículo para aprender. Y qué útil es un pizarrón, ¿verdad? Uno escribe el versículo en el pizarrón y lo repite, y si ellos ya saben leer, ellos van leyendo y diciendo y lo van aprendiendo. Entonces uno borra una palabra y borra otra palabra y siguen diciendo, después borra todo el versículo y ya lo han aprendido, ¿verdad? Son maneras que nosotros hemos aprendido de otros, ¿verdad? Pero ahí está la palabra de vida, la palabra que ellos van a aprender en la clase bíblica. Que se olviden de todo lo que yo dije, pero que no se olviden de la palabra de Dios. Que ellos aprendan ese versículo de memoria, y confiamos que ese versículo pueda dar vida. Una semilla que sacaron de un pirámide de Egipto tenía 4,000 años, y esa semilla nació. Increíble, ¿verdad? Hermanos, es la semilla, es la palabra de Dios que puede nacer y puede traerle la vida. Talita Kumi. Pero ahí está aquella otra mujer con su hijo, y ella está angustiada. Mi hija está atormentada por un demonio, y el Señor aparentemente no la toma en cuenta, así como Bartimeo al principio, ¿verdad? Ella era sirofenicia y estaba diciendo hijo de David. No, usted no tiene nada que ver con el hijo de David. Por fin los discípulos le decían al Señor, mire, despídela. Hermanos, el maestro de la clase bíblica tiene que tener paciencia, ¿verdad? Hay niños que son muy fastidiosos, ¿verdad? Y hacen a uno perder la paciencia fácilmente, ¿verdad? Y uno, ayúdame, Señor, con este niño, porque uno quiere quitarle la oreja quizás, o darle un chaparro, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer. Pero hay que saber cómo hacer para que ese niño pueda hay que tener paciencia. El Señor tuvo paciencia con aquella mujer, y su hija alcanzó la vida, alcanzó la paz. Estaba atormentada, y cuando ella regresó a casa, ahí estaba la hija en cama. ¿Cómo ella no lo ha visto en cama antes, así, tranquila? Queremos ver a esos niños con la vida y con la paz de Dios en sus corazones, la salvación. Pero ahí está el otro muchacho, al pie del monte de la transfiguración, el tercer ejemplo. Y el padre trae su hijo al Señor, pero el Señor estaba allá arriba.
Y los discípulos que estaban abajo, bueno, vamos a ayudar a este hombre pues. Pero no pudieron hacer nada. Un caso difícil. Y el padre estaba desesperado. Los discípulos no podían hacer nada con el muchacho. Y llega el Señor y él ve el alboroto y ¿qué está pasando? Señor, traje a ti a mi hijo y no pueden hacer nada. Y hermanos, ¿no será que a veces eso también ocurre con nosotros? Hay casos difíciles. Casos difíciles. Este género, dice el Señor, no sale sino con oración y ayuno. Ahí está otro punto importante para el maestro, ¿verdad? La palabra es importante y la paciencia es importante, pero la oración, la petición es importante. La oración por ese niño, ¿verdad? Los maestros en la clase bíblica ya en la clase ya en San Carlos, Mapuey, había un comportamiento tan terrible que los maestros tuvieron una semana de culto de oración para pedir al Señor que ayudara para controlar a los muchachos. Y a veces nosotros no podemos, pero podemos orar, hermano, para que el Señor ayude. Y ese muchacho tan tremendo que ese puede ser un predicador un día. Y podemos controlar al muchacho. Este muchacho se logró controlar. Pero los discípulos, ¿y cómo, Señor? ¿Por qué no pudimos hacer nada? Porque este género no sale sino con oración y ayuno. A veces cuesta, ¿verdad? A veces cuesta. Disculpe una referencia personal a esa clase en Mapuey. A un niño que saboteaba la clase cada sábado, le dijeron, no puedes venir más. ¿Será que eso se puede hacer? Es una pregunta. Pero saboteaba la clase todos los sábados, no puedes venir más. Pasaron 2 semanas y el maestro volvió a visitar al niño y el niño estaba llorando. Y el maestro toda la semana ha estado prendiendo velas a San Gregorio para que me dejen volver a la clase. Bueno, él no había aprendido mucho, ¿verdad? Pero mira, la disciplina había sido efectiva, ¿verdad? Cada caso es diferente y hay que saber tratar cada caso con la sabiduría de Dios. Porque uno tiene que tener cuidado, porque hay padres que son muy sensibles, ¿verdad? Y lo que uno hace a su niño, pues, es algo intocable, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero ahí está, con oración y ayuno. Un punto más para terminar, la perseverancia. Qué fácil es comenzar una clase, ¿verdad, hermanos? Pero qué difícil es seguir. Yo conozco hermanos que, bueno, vamos a formar una clase aquí y una clase allá, pero a medio año yo no puedo ir hoy y no puedo ir hoy, y perseverar, eso es algo que cuesta. Y en este Evangelio de Marcos vemos la perseverancia del Maestro por excelencia, ¿verdad? Él puede mostrarnos cómo tenemos que seguir y seguir y seguir. Escogí algunas referencias. Ahí está el Señor en Marcos 2 y Él ha llegado a la casa de Mateo, de Leví, ¿verdad? Él lo había visto allá en la calle y dijo, sígueme. Y una sola palabra, un sermón de una sola palabra, ¿verdad? Y él le siguió. Pues entonces el Señor fue a su casa. Y hermanos, este es un punto importante. Usted ha ido a la casa de sus alumnos. No hay tiempo, ¿verdad? Yo entiendo. Yo fallé mucho en eso también, cuando era maestro. Pero
cuán efectivo es cuando uno puede llegar a la casa. Llegó a la casa de Leví y él pudo así hacer una obra adicional en aquella casa. El niño viene a la clase, le preguntamos al niño, su papá, su mamá, ¿cómo está? Voy a tu casa. Vaya, maestro. Vamos a invitarle a su papá y a su mamá al culto, ¿verdad? Y hermanos, el niño muchas veces ha sido la puerta para alcanzar la familia. Eso ha sido nuestra experiencia allá en los llanos. Hay una asamblea pequeña allá en Colorado, ahorita en San Carlos. Yo tuve el privilegio de estar allí al principio de esa obra, en una casa, insistiendo con aquellos niños. Un día escuché un machete que se rodaba en el piso. Pedro estaba diciendo, si no te alejas, aquí está mi machete. Pero esos niños siguieron viniendo a la clase. Y sabe usted, un día Pedro creyó. Y la señora Anacar también creyó. Llegaron a ser los primeros miembros de la asamblea. Alcanzar ese niño puede ser la barrera que necesitamos romper para alcanzar ese padre. Esa es una obra muy especial. Muchos desprecian la obra entre los niños y dicen, eso no es importante. Vamos a predicar el evangelio a los adultos. Bueno, hay adultos que no van a ser alcanzados si su niño no es alcanzado. El hombre que alcanzó a mi esposa para el Señor en Canadá, Peter Orsak, en sus días de inconverso era el traficante de drogas más grande del oriente de Canadá. Llegó a ser un siervo del Señor. Pero esto es una cosa solamente para animarles. La vecina de Peter Orsak era la mamá de Pamela, la esposa de mi hermano John. Y ella le dijo a Peter Orsak, déjame llevar a su niña a la clase bíblica. Llévalo pues. Y esa niña llegó a la casa y estaba cantando, Cristo me ama a mí. Su palabra dice así. Ese fue el primer mensaje en el evangelio que Peter Orsak oyó en su vida. Pero a través de esa niña, Peter Orsak llegó a ser salvo. Un trofeo de la gracia de Dios. Si no fuera por esa niña en la clase bíblica, mi esposa no hubiera venido a Venezuela. Pero eso no es lo más importante, no hubiera sido salva, ¿verdad? Hablando humanamente, pues. Pero qué importante es la clase bíblica para alcanzar las almas para el Señor. Disculpe, hermano, yo creo que he abarcado mucho tiempo. Mi hermano Polanco va a ayudar algo más.